De verdad, seminario de circulación. Un gustazo. Vamos a arrancar ya tenemos como un amplincito para que nos vayan corriendo el tráfico, etcétera, etcétera. Estamos bien contentos. La primera sesión fue muy provechosa, entonces esta era una sesión también muy linda el día de hoy. Les recordamos y les invitamos a participar desde el afán de promover y de propiciar nuevas miradas, nuevos descubrimientos a los trabajos de titulación. Sabemos que las decisiones que aquí se están tomando finalmente tendrán que ser revisadas por los asesores y en última instancia son decisiones que tomarán cada uno de las futuras licenciadas y licenciados. Muy bien, pues tenemos entonces a Carla Pérez Parra y a Jessica Álvarez Cuadros con Catarsis, sistematización de obra. Adelante, chicas. Hola, buenos días. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto con mi compañera Jessica. Nuestra obra se va a llamar Catarsis, exploración del espacio y sonoridad del deseo. Es una sistematización de obra y nuestra asesora es la maestra Rocío. Catarsis es una obra escénica. Catarsis es una obra escénica de aproximadamente 40 minutos, condicionada para uso de bailarines y presentada en un teatro tradicional. Surge a partir de la exploración de crear en el espacio sonido y movimiento corporal para la liberación de emociones del artista de manera creativa. Catarsis se crea a partir de diferentes impulsos y materiales de la danza, con el fin de explorar creativamente el espacio escénico. Bueno, pues de las escenas que llevamos vamos a partir de diferentes impulsos y anotamos algunos de ellos, que sería a través de la iluminación y proyecciones generar espacios virtuales con los que se relacione el movimiento. Buscamos iluminar espacios a través del movimiento corporal, crear atmósferas escénicas a partir de la sonoridad que produce la corporalidad y sonoridad como impulso de movimiento. La pregunta general que decidimos en el trabajo es cómo se pueden relacionar creativamente y de diversas maneras los materiales de la danza, que son el sonido, el espacio y el movimiento corporal, en la creación de una obra escénica. Pues en sí lo que queremos hacer es una obra que integre estos tres puntos y cada una de las escenas va a tener un impulso diferente. Por ejemplo, tenemos escenas en las que nuestro impulso va a ser esta onda de la virtualidad, crear una escena que no solo sea a partir del movimiento, sino que el movimiento va a ser las escenas que ya tenemos planteadas virtualmente. Otras escenas es a partir de la sonoridad, y no solo crear nosotros el sonido ya sea con la respiración o con nuestro cuerpo, sino con el silencio y con la música. Bueno, pues nada más como para dar un poquito de contexto, pues todo esto surgió porque tenemos proyectos separados. Ella quería trabajar con la sonoridad y yo quería trabajar con el espacio. Y pues platicando dijimos, pues hay que unirlo y ver qué pasa para explorar. Entonces, pues eso es como lo que queremos trabajar en el escenario, el espacio y el sonido como ambientación. Y bueno, esto, gracias.
Muy bien, alguien que quiera hacerles algún comentario. ¿Tiene el subtítulo propuesto o no lo tiene? Sí. Exploración del espacio y la sonoridad en la escena. Dice que es una que no es más. Ay, yo tengo limón. Me siento. Me parece que por el tiempo que ha transcurrido, porque reconozco a veces que hemos trabajado en la tuya, que se logró concretar, me parece que sí llega a aumentar, es decir, sí llega a decirse que es el inicio de lo que estaban buscando. Pero pienso que hay cosas que ahora sí se necesitan especificar, profundizar un poquito más, para que no dé la impresión de que se están dando por hecho cosas. Así como en la sesión pasada, yo escuchaba, pero creo que sí lo comentó, o alguien, que no vayamos a darlo por hecho que los bailarines vamos a ir a salvar al mundo. Hay una posibilidad muy grande ahí, pero ¿desde dónde? Por ejemplo, cuando hablamos de... ¿Podrías ponerme la a partir de explorar creativamente el espacio escénico, para poner un ejemplo. Entonces, eso quiere decir que hasta ahora no ha habido en la danza o en las obras o en donde no ha habido una danza con el fin de explorar creativamente el espacio escénico. ¿O en qué nos referimos con ello? O sea, sí me explico, o sea, son preguntas como de la palabra del diálogo, obviamente, ¿no? O sea que ustedes tienen como más su haber, ¿no? Pero cuando queda dicho así, en materia de danza con el fin de explorar creativamente el espacio escénico, entonces me viene la pregunta si en las prácticas escénicas no han tenido ustedes oportunidades de explorar el espacio escénico o la forma en la que se explora el espacio escénico de la representación es cuál o entonces la danza puede surgir sin una cuando no es con el fin de explorar el espacio escénico, entonces ¿dónde queda la actividad? No sé, como hacer un montón de preguntas de ese mismo concepto que creo que se les puede ayudar a decir qué sí quieren hacer ustedes, ¿no? Que no sea porque a lo mejor para alguien puede ser obvio que la danza no tiene que explorar realmente el concepto, pero para alguien sí, porque además tendremos que ver y a qué se refieren ustedes con el espacio escénico, ¿no? Que si es, porque si el espacio escénico es como hablar solamente del teatro, pues a mí por ejemplo, Israel, me parece que es limitado, porque ya de hecho, casi que cuando nos planteamos hacer algo de la danza, donde lo hagamos es que implicará una especie de configuración de espacio escénico, una especie. Pero sería interesante saber cuál es la que ustedes piensan, cuál es la que ustedes quieren definir, cuál puede ser, o sea, como la contraparte. Que esa parte es algo que todavía a lo mejor no les dato, pero como sistematización de obra, sí sería interesante que ustedes nos ayudaran a entender por qué es importante enfatizar que su obra parte de materiales de la danza para no dar por hecho nada, ¿no? Porque así como esa hay varias cosas que yo siento mal, pues eso, obvio, ¿no? Así, obvio, pero a lo mejor no es tan obvio, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? A ver, ¿puedes pasarle al anterior? Creo que ahí igual vale la pena reconocer que sí están planteando que sea
teatro tradicional, o sea, como parte de la propuesta inicial, ellas se han estado proponiendo generar un trabajo de exploración creativa en un espacio tradicional. ¿Cómo lo plantearán? Bueno, pues ya será otra cosa. Ahorita yo también quería decir otra cosa, pero le dejo darle la palabra y ahorita volvemos. Y yo por eso puse cara de... Pues cuando fue que no se van a contar un poquito más. Es Asfana, que en este momento está en un momento de que tiene claridad sobre muchas cosas, quizá más de las que son capaces de decir todavía, ¿no? Pero que sí hay que ir pensando en como tratar de como estructurar estas cosas, ¿no? Lo que existe en Israel me parece que es como muy también, cualquier obra trabaja con pero entonces, ¿cuál es la búsqueda específica hacia dónde la quieren llevar específicamente eso? Yo creo que no han logrado desarrollar un poquito más de explicar más en la parte de lo sonoro, en la parte de lo diseño. Eso es, entonces, nada más como para tomar en cuenta, por ejemplo, aquí, que dicen, ¿no? A través de la iluminación, generar espacios virtuales. Ese es un poco, ¿no? Pero también con cierta facilidad, casi que cuando tenemos un teatro de iluminas, genera su espacio. ¿Cuál sería como la particularidad que estaríamos buscando ustedes? Seguramente ustedes no tienen su cabeza, seguramente están en los procesos de creación y seguramente todavía no son capaces de ponerlo en palabras. Están en el proceso de creación, es normal, pero para tenerlo en cuenta cuando vayan evolucionando su trabajo, que confíen esas cosas poderlas explicar de manera más explícita. Aquí lo que también es un punto de dar espacios a través del movimiento corporal o sea, es sugerente eso como y eso no necesariamente es en la obra, posiblemente es el proceso de creación. Entonces, nos explicarán. Yo sí creo que conforme vayas creando, conforme vayan explorando, conviene ir tratando de articular las particularidades de lo que están buscando, ¿no? Ir haciendo ese trabajo de hacer conciencia de cuál es la búsqueda. Sobre todo por la parte del espacio, con los problemas un poco más claros. Yo veo mucho que ustedes están atravesando cosas que les hacen sentido ahora a través de la práctica, de la escucha, de la exploración. Pero creo que esta parte de la catarsis, a mí me gustaría, no sé, pensar que la catarsis es un punto de partida. Ustedes están hablando de una pulsación también, pero la catarsis es un punto de partida, o es un lugar donde se llega, o es esa catarsis que está en medio del proceso, o lo determina el espacio, o que lo determina, ¿no? O sea, con qué está relacionado. Y yo creo que puede estar relacionado con todas. Eso depende de la propuesta, obviamente, creativa y de las relaciones que ustedes empiecen a dialogar con el trabajo que están proponiendo. Pero creo que es muy interesante que esta cuestión de la catarsis no quede aislada de la exploración escénica, del espacio, del sonido, del movimiento, sino de qué manera eso que es
como el punto de partida que ustedes están compartiendo con el tema de dónde parte, ¿no? Tal vez se me ocurre que para algunos de los materiales o algunas de las situaciones que se enfrentan en el proceso creativo, como mencioné, el espacio del movimiento, pueden ser diferentes puntos de ataque, ¿no? No necesariamente siempre tendrá que ser de la misma manera. Hola, a ver si se oye. Yo creo, una amiga mía me dijo que las palabras hay que saber utilizarlas y manejarlas. Yo creo que ahorita lo que está confundiendo es el juego que maneja con las palabras, ¿no? Y causa como dudas porque uno se queda con sus palabras. O sea, yo de pronto pienso ahí materiales de la danza, 2 puntos, sonido, espacio, movimiento corporal. ¿Esos son los materiales de la danza? ¿O cuáles son realmente los materiales con los que ustedes quieren jugar? O más bien, los materiales con los que ustedes quieren jugar son el sonido, el espacio, el movimiento, pero esos no son los materiales de la danza, sino esos materiales van a apoyar, van a construir hacia la danza, ¿no? Entonces yo creo que como están planeados el proyecto, lo que va a pasar conforme vayan avanzando es que van a poder ponerle el nombre de manera más adecuada, pero claro, se va causando algunas confusiones. Entonces yo creo que no se preocupen, lo van a ir analizando porque se van a ir dando cuenta conforme vayan haciendo el proceso creativo. Esa es una. Porque me pasó como, Ale, ¿me puedes regresar la diapositiva? Ahí, a mí me pasó como Alejandro un poco, cuando yo veo la creatividad un poquito a través de la imaginación y luego veo a través del movimiento y luego veo atmósferas con la sonoridad y corporalidad, o sea, son cuatro categorías diferentes que quieren integrar y me suena muy interesante, pero conforme fueron avanzando la primera categoría, que me suena a estas, que ya no son nuevas, pero estas formas escénicas de interactuar con las proyecciones, con la luz, eso ya no lo volvieron a mencionar, como eso quedó como ahí, como una idea. Entonces, por eso, ya escuchando a los demás compañeros, digo, no, aquí es como acomodar las palabras de las chicas. Tienen todas estas intuiciones de lo que quieren hacer y poco a poco van a ir limpiando, ¿no? O sea, a mí me queda claro delimitar espacios, por ejemplo, Alejandra dijo, ¿cómo delimitar espacios con el movimiento? Y yo me imaginé alguna cosa, sí me la pude imaginar. En un espacio chiquito, ¿no? Con el movimiento. Por ejemplo, eso fue lo que arriba de la cabeza. Entonces, creo que gran parte de su exploración, no, sí, de su exploración para la creación artística tiene que ver con categorías muy determinadas, como es el movimiento, el sonido, la corporalidad, categorías que van a ser sus impulsos, van a motivar sus impulsos dancísticos para la construcción. Entonces, como vayan acomodando las palabras, va a ser interesante que puedan definir en palabras cómo se salen las palabras, son las que determinan, ¿no? Construyen la realidad. Dicen los patas, que son los puntos de cada uno, que la palabra no reacciona, es decir, que la palabra del grupo no reacciona con la luz. Claro, o sea, lo que dice se va construyendo en realidad. Ahí está. Entonces un poco van a ir construyendo en función como el uso de sus conceptos, de sus palabras, sea más adecuado. Creo que aquí nos dan una idea general, muy padre, o sea, a mí me parece que está muy interesante, está como volviendo a una cosa muy esencial de lo dancístico, están integrando lo sonoro, quieren integrar estas cuestiones de imagen, de luz, entonces eso es metodológico, entonces me parece que tienen que darle cuenta para poder categorizar adecuadamente. Tienen muy buenas intuiciones, efectivamente no son novedosas las intuiciones, qué sé yo. Y otra cosa importante que yo quiero reafirmar en relación a lo que comentaba Pena, porque catarsis, ¿saben qué es catarsis? Entonces, bueno, en ese, pues que hay un autor así, Aristóteles,
dónde va a presentarse, sino desde consecuentemente desde dónde están partiendo, ¿no? Porque entonces, vaya, como que insisto en este asunto de no dar por hecho las cosas, ¿ya? ¿Cómo explicarlo? Sí, no dan por hecho las cosas, o sea, que se van a presentar en un espacio tradicional no quiere decir que la exploración de la creatividad o la exploración creativa del espacio escénico sean necesariamente con la iluminotecnia, la molla y demás del espacio tradicional, ¿no? Porque además, ¿cuántos ensayos van a tener? Que sería muy interesante su metodología ir conociendo. ¿Cuántos realmente van a tener en ese espacio tradicional convencional en el que se van a presentar para resolver creativamente o para explorar creativamente? Porque si vamos a estar ensayando en un salón de danza, imaginando cómo vamos a jugar con la iluminotecnia y demás, y es bien distinto, porque llegas al teatro, te abren el teatro a las 2 de la tarde, a las 3 los técnicos se van a comer y conclusiones a las 8, ¿no? Es que hoy tengo función. Por eso mismo no damos por hecho, ya nos pueden decir, nosotras tenemos el teatro a nuestra disposición, porque estuvimos ahí militando con Morena. Sí, o sea, ese tipo de cosas son importantes de saber y creo que les van a ayudar mucho a ustedes a ir definiendo a qué se refieren con esa exploración creativa. Si va a ser creativa porque efectivamente va a suceder en ese teatro, o va a ser creativa pues porque en general es creativo llegar y resolver en 20 minutos en Morena, en México, una nota de iluminación, etcétera, y también las ayuda a plantearse otra vez en tierra con qué sí cuento para hacer las cosas que quiero llegar a hacer. Me parece que estos años de realidad son no tiene nada, no pasa nada si te das cuenta de que querías llegar acá, pero tus recursos te dan hasta aquí. ¿Qué hay de malo en eso? Las recepciones antes de que empiecen. ¿Mande? Las recepciones antes de que empiecen. Pues es que piensan que van a vivir, mire, de verdad, si quieren, no sé cómo yo, pero si quieren, acompáñennos hoy en el montaje para que vean cómo es en una realidad, en cualquier ciudadano con una iluminación. No es para que se decepcionen, es para que más bien digan, porque sí se pueden hacer las cosas, sí se puede. Pero cuando uno está así como, ¿en serio? Sí, se vuelve, es la filosofía, eso más fuerte el golpe. Entonces, de verdad, péguense a nosotros ahora el montaje de luz y todo para que vean con cuánto tiempo cuentan, qué hacen qué tienen que hacer los técnicos para mover todo el aparato. ¿Cuánto tiempo te queda para que se quieran hacer proyecciones, para hacer un ensayo técnico y todo ese tipo de cosas? Y a lo mejor eso es Pero yo nada más creo que una parte importante, o sea, más bien les invitaría a ser más generosos con su exposición y con sus explicaciones. Creo que hay mucho más ahí que en lo trajeron acá y se notaría hace huecos, o sea, eso hace huecos, ¿no? Desde que han definido cuáles son sus escenas, pues pueden presentar sus escenas, o sea, 20 minutos alcanzan, ¿no? A presentar, y entonces de alguna manera también exponer todo lo que tienes, te permite retroalimentación sobre todo lo que tienes y no sobre lo que tienes, ¿sabes? Eso por un lado. Por otro lado, coincido muchísimo con lo que plantean aquí Alejandra y Claudia, de que efectivamente las palabras van a ir aterrizando. Creo, y eso más bien lo comparto por lo que me he podido apenas asomar, porque apenas estamos empezando, al trabajo, es muy interesante que en realidad ellas han construido sus escenas a partir de la intuición y a partir del deseo de lo que quieren explorar, y luego viene como un proceso inverso donde están cachando, pues es que sí, esto se relaciona con esto, y esto con esto, y esto con esto, y estos elementos son los que estamos jugando. Esos tres elementos que están planteando son los que se están planteando jugar todo el tiempo, pero ni siquiera estaba totalmente
que es muy interesante, que venga como verdaderamente viene en este sentido inverso, como el impulso creativo, el deseo de construir esa escena y luego la reflexión de por qué está sucediendo como está sucediendo, que será un proceso muy interesante. Pero entonces, pues toca ser muy generoso con las palabras y explicar qué es lo que se está pasando ahí adentro y que evidentemente es un trabajo que está apenas arrancando, en realidad, ¿no? Está apenas arrancando, tiene como de los deseos, de las propuestas, de las intenciones, allá empezar a concretarse, ¿no? Están apenas visualizando concretarse. Entonces, pues eso nada más. ¿Alguien más tiene algo que decir? Sí. Para caracterizar un poquito. O sea, cuando se no de nada por ello, no es para ahorita, sino para cuando describan la sistematización. O sea, es a futuro. No es que ahorita lo esperable es que no puedan decirlo, porque están empezando, porque están en la intuición, nada más por la manera como dijo Angélica, de cómo decidieron construir, genera ese tipo de desfase entre la posibilidad de construir esto en un texto y no sé qué. Pero para futuro, o sea, ya la observación que yo estoy haciendo, no da nada presentando eso. Cuando yo explico, cuando yo explico para la otra persona que no tiene idea de lo que yo experimenté. Entonces, a la hora de escribir, a la hora de luego explicar, entonces tengo que explicarle. Porque la otra persona no ha sido parte de. Entonces, ahorita es entendible, sí. Pero tenganlo como ahí presente para cuando vayan esto desarrollándose y convirtiendo en esa monetización, a veces no piensen que no entendemos personas. Pero por lo menos un trabajo más ahorita que puedo ver muy interesante, es una propuesta muy. Y me gusta una cosa que luego no pasa mucho, que debería pasar, que es justo esta posibilidad de asociarse para hacer un solo trabajo. Entonces, algo que hay que mencionar, ayer pasó con las dos que están trabajando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ahora ustedes también se asocian para hacer, aunque cada uno tiene su búsqueda personal particular que no se anula, cada uno está construir juntos. Yo creo que eso es una riqueza del trabajo, además de la propuesta. Entonces,